todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Palabras del Papa Francisco. Bienvenidos y bienvenidas a Contemplar Historias. Son historias cotidianas, cotidianas de personas, de lugares, de experiencias, en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo este valor en su vida. Lo han ido buscando a tientas, ¿no? Pero se dan cuenta que quieren vivir esto y por el impacto que también va teniendo en su historia. Soy Ariel Reyes Zuleta y estos son historias de búsqueda incansables, de enseñanzas, de vida. Bienvenidos a Tiempo de Conexión. Y hoy estamos con Sandra, ¿no? Y también con Luis. Sí. Sean todos muy bienvenidos para conversar hoy día sobre el valor de la entrega. ¿Sí? ¿Cómo están? Bien, con frío. Bien. Con frío un poco. El día más helado de agosto. Sí, nos toca un día frío, pero bueno, demos calor a esto a partir de este valor profundamente, ¿no? Yo quisiera empezar a preguntarles y agradeciéndolos de antemano que es el primer matrimonio que nos acompaña acá en el programa de Tiempo de Conexión, hablar sobre este valor. Primero, contarles, tengo algunas frases de algunos autores y si hay algo de estos que dicen estos autores que se parece a ustedes, lo que es la entrega para ustedes, ¿no? Que, por ejemplo, un psiquiatra que se llama Víctor Frank, súper conocido, que tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Él dice que el hombre no se realiza a sí mismo en la mera autocomplacencia, no mirándose solo a él, sino en la entrega a una causa o en el amor a otra persona. Eso, él dice que realmente la persona empieza a realizarse cuando ocurre eso. Santa Teresa de Jesús decía que el amor no está en las grandes cosas, sino hacer lo pequeño con una gran entrega, ¿no? Yo decía. Y por último, el Papa Benedicto, en un texto que es muy lindo, se llama Deus Caritas Est, decía que la entrega total de sí mismo es la verdadera forma del amor. Pareciera que el amor tiene que ver con eso. Y en ella la persona encuentra también su propio ser. Cuando la persona empieza a vivir eso, se empieza como a descubrir ella misma o él mismo. 3 textos chiquititos, ¿no? ¿Qué les resonó? ¿Qué frase les resonó? ¿Y en qué se parece con ustedes esto que dicen ellos para poder decir qué es la entrega, ¿no? ¿Quién comienza? Ella. Ella. Sandra, por favor, ¿cuál te quedaste? ¿Con la primera, con la segunda? Como que las 3 me resuenan. Yo creo que es como una forma de resumir, es como diciendo, bueno, esa parte, hay una frase donde usted dijo que es la forma de realizarse. Sí, y es la pura verdad, sí, en realidad nosotros los seres humanos tenemos que domesticarnos desde chiquitito en relación a la entrega. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre tiende a ser egoísta, uno siempre piensa siempre primero en uno, a ver qué quiero yo, y todo lo demás tiende a ser, tiende uno a querer que sea a mi modo, a como me parezca mejor y me vaya mejor. Uh-huh. Pero resulta que la entrega en donde nosotros realmente nos hacemos más perfectos, creo yo, como Dios, porque Dios es toda entrega. Pero eso es súper difícil. Es una frase, claro, súper fácil decirla, pero se puede. Sí, claro. Pareciera una frase bien armada, pero esto tiene que ver con que se parezca a nuestra vida, ¿no? Porque tú dices acá que el hombre o la persona de algún momento se da cuenta o está tendiente a pensar en sí mismo, pero tú has descubierto que la verdadera entrega es a una causa o en el amor a otra persona, pero te has demorado, como dijiste tú, poder entender eso, ¿no? Sí. Eso es lo que te ha ocurrido a ti. ¿Cómo podrías complementar, Luis, tú, qué es para ti la entrega? Nos habló de Dios también, de que Dios se entrega completamente. Es que yo comparto las tres frases. Y comparto lo que dice Sandra también, que en el fondo esto del origen del hombre, esto de la tendencia o la inclinación al mal, es
es como fundamental tenerlo presente, porque es como una pelotita. Si uno la deja en una rampa, va para abajo, no va para arriba. Entonces nuestra tendencia natural es al egoísmo, que viene del pecado original. Entonces, y sin Jesucristo no se puede vivir de otra manera. Todo es para uno, todo es egoísmo. Entonces salir de esa experiencia que es la natural del hombre es tener un encuentro profundo con Jesucristo, con Dios, porque Dios es amor. Entonces cuando uno experimenta el amor, uno experimenta al Señor, uno realmente puede entregarse, porque naturalmente no nos nace amar, no nos nace salir de nosotros mismos. Y una lucha constante, una lucha de día a día. Desde que me levanto en la mañana, abro los ojos y digo, hay que hacer un esfuerzo, hay que ir a trabajar, hay que moverse, hay que ponerse en una dinámica de hacerse como una especie de violencia a uno mismo para poder salir. Y si uno se funda o pone esa energía en Cristo, las cosas se van dando como más simples, es más llevadero, es como el yugo. Este yugo que dice Cristo me carga el liviano y es llevadera. En Cristo se puede llevar, porque si no, es puro egoísmo, es puro verse a sí mismo, es puro... De hecho, yo mismo tengo que luchar permanentemente o pasar más tiempo en el computador o en el celular, o bajar a conversar con mis hijos, a estar con mi señora. Siempre hay una lucha constante y es diaria para mí, del día a día. Ustedes, de manera simple y también muy concreta, nos dicen que la entrega es difícil, ¿no? Que tiene que tener como un propósito fundamental, pero que también ustedes lo han ido descubriendo en Jesús, que se ofrece completamente, en Dios que se ofrece. Y eso, el entender y comprender, a ustedes también lo ha movilizado. Entonces, el máximo ejemplo que ustedes tienen de entrega hoy día para poder vivir lo que vamos a conversar durante todo este rato es poder reconocido que Jesucristo se entrega por nosotros. Sandra, ¿podrías decirnos un poco más cómo te das cuenta de eso y de qué manera realmente ilumina tu historia? Porque a veces, tal como dijiste tú, podría sonar una frase súper bien, ¿no? Jesucristo se entregó, murió por nosotros y resucitó. Ya es como el carisma original, lo que se dijo, ¿no? Pero cómo eso transforma la vida de tantas personas que se dan cuenta que eso también lo pueden desarrollar. ¿Cómo te diste cuenta tú de que esa entrega moviliza también tu entrega? Bueno, yo he tenido varias experiencias en mi vida en que yo he sentido la presencia del Señor. Algunas pueden sonar media fantasiosas, que mejor las salto, en que yo íntimamente he sentido que Él me ha salvado o que me ha protegido de diferentes situaciones. Pero yo miro hacia atrás y yo era una Sandra tan egoísta, como le decía hace poco, que ahora yo me miro y es que yo ya no soy esa. Yo cuando era joven, yo trabajaba, todo era en función de mí. Claro, mis satisfacciones, yo pensaba que estaba bien, pero yo miro hacia atrás y yo ahora me califico duramente. Cuando me miro hacia atrás, pude haber hecho esto, pude haber hecho esto otro, aquí fue muy insensible, aquí fui muy recta. Pero el tema está en que yo he ido aprendiendo, entre comillas, la fuerza, porque después de que nos casamos, uno cada vez tiene que irse entregando más, como mamá, como esposa, y parece que siempre la vida te está exprimiendo más y más y más, así yo lo siento. Sí, claro. Pero yo sé que lo he podido lograr solo porque el Señor me ha ayudado. Ahora, pensando en cómo el Señor se entregó, es que basta yo cada vez que voy a una capilla y lo veo ahí está el Señor. ¿Y por qué está el Señor ahí, digo yo, en el sagrario? Si Él no necesita, ¿por qué estar ahí? Él no me necesita, no necesita ni uno de nosotros, ni una de sus criaturas. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque nos ama. Y si Él es capaz, Dios,
de quedarse en una cajita en sombras, donde a veces lo van a ver, le hablan, otras veces no le hablan. Y yo no voy a poder ser capaz de entregar algo, lo máximo de mí, y yo sé que si amo al Señor, Él quiere que yo sea igual que Él. Obvio que no voy a ser exactamente igual que el Señor, pero yo creo que pidiéndole ayuda, Él nos da. Lo primero es reconocerse que uno es imperfecto y que no puede. Ese es como el primer paso, creo yo. Yo no puedo hacer esto, Señor, ayúdame a hacer esto lo mejor posible según mis capacidades. Y el Señor me ha ido ayudando. Primero yo tuve, nosotros nos casamos, súper feliz al principio. Al principio unos dos, y uno siempre está adaptándose, tratando de construir sus planes. Yo me acuerdo que al principio ya pasaron como 2 meses, yo dije, chuta, a lo mejor no voy a poder ser mamá. Y me acuerdo que me empecé a preocupar de eso. Porque claro, nosotros nos casamos, que es lo que uno se espera, ya, al tiro quedar embarazada. Y resulta que no me quedé embarazada al tiro. Abriéndonos a la vida, porque nosotros siempre estuvimos abiertos a la vida desde el principio. Yo me venía ese susto y si a lo mejor no soy mamá, ya. Después llegó mi hijo mayor. Toda una alegría. Y después resulta que uno es tan ser humano, después no hallaba cómo arreglármela con mi hijo mayor. Me acuerdo que fue un cambio drástico. Te cambió la vida. Me cambió la vida, pero al 100%, porque uno deja de pensar en uno. Tenía que destinar todas las horas del día, porque mi primer hijo fue muy difícil. Bueno, yo creo que todos los primeros hijos son difíciles y uno la embarra 100%, no importa si te leíste 10 libros de niño, cometí los errores igual. Porque si de algo yo he aprendido en todos estos años de vida es que como que el ser humano aprende al tropiezo. No te sirve la teoría. Hay que ir aprendiendo, hay que ir mirando, hay que ir observando. Claro. Y uno es tan durano como ser humano. Oye, les invito a que podamos mirar esa historia. Que podamos viajar que podamos recordar. La palabra recordar es muy bonita porque significa pasar por el corazón de nuevo, no solamente por la mente, eso es recordar, ¿no? Entonces yo les quiero invitar a que podamos, esta es una radio no tan antigua, pero el símbolo también de que queremos mirar nuestra historia y cómo poco a poco fuimos descubriendo esta entrega, ¿no? Acá tiene diferentes botones, no sé si ustedes han ocupado cassette. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a presionar el rewind. ¿Podrías, por favor, Sandra, presionar el rewind? No veo muy bien porque no soy lente. Dale nomás, ese. No, pero déjalo abajo. Ahí estamos. Entonces, oye, volvemos podemos tener 5, 8, 10, 15, ustedes vean la edad. Pero ¿qué persona a lo mejor de tu infancia, Luis, o de tu juventud, en tu caso también, Sandra, antes de que se conocieran, ¿qué hacían esas personas o quiénes les mostraron con su vida lo que significaba entregarse a los demás? Mira, ¿qué hacían esas personas? ¿Qué los impactó? A lo mejor pueden ser personas cercanas como, no sé, siempre el papá, la mamá u otro, ¿no? Pero también pueden haber visto otras personas que ustedes dijeron, wow, esto es mucho, esto es poco, esto me llama la atención. ¿Se acuerdan de alguien? ¿Tú te acuerdas de alguien? Sí. A ver, ¿de qué te acuerdas? Bueno, de mis padres, mi papá y mi mamá. Mi papá ya falleció, mi mamá todavía está viva, 85 años. Yeah. Mis padres eran gente humilde. De hecho, yo fui el primer profesional de la familia. Mira. Para ellos, incluso los hijos lo eran todo. Eran como las familias de antaño, en que el donarse por los hijos era su motivo de existencia. De hecho, mis papás, después que los hijos salieron del hogar, como que no tenía sentido. Entraron como en una crisis profunda. Mira. Y siempre siempre vi y experimenté el amor, la entrega, todo por los hijos. Mi papá se desvelaban haciendo las tareas en el colegio. A mí me mandaban a acostar porque ya era tarde y ellos seguían buscando
haciendo tareas, armando cosas. Y yo tuve el ejemplo de mi familia. Yo puedo decir que experimenté el amor de los padres a los hijos de mis padres, concretamente. Qué hermoso. ¿Y en tu caso, Sandra? En mi caso, bueno, yo recuerdo a mi abuelita primero. ¿Tu abuelita? ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Mi abuelita Claudina Gómez. Claudina Gómez. Ella fue una vida tan sacrificada que yo a veces miro para atrás y yo digo, ay, por Dios santo, cómo era tan difícil ante la vida. Ella se casó, vida de campo, donde era la mayor, era como la mamá después, porque tenían que trabajar y todo lo demás, y hacer la función de mamá, aunque fueran jovencitos, trabajar, levantarse a las 5:30, etcétera. Y después se casó, quedó viuda, con 3 hijos, embarazada de 1, y después se tuvo que ir de nuevo con mi abuelito, y todo era entrega porque ella estaba siempre al final, era la que tenía que trabajar. Hasta los hijos tuvieron que quedar un poquito atrás porque tenía que trabajar, cuidar a los hermanos, cuidar a la abuelita. Pero ella siempre que nosotros íbamos, que estuvieron solas como hasta los 80, sola ella y mi bisabuelita. Pero siempre nos hablaban de Dios. Ellas fueron como un pilar importante fueron como las catequistas. Ellas te enseñaron. Claro, las 2 abuelitas. Y como le digo, siempre dándose, yo me acuerdo, hasta el punto de ni siquiera, mi abuelita Nina, ni siquiera recibir signo de que ella no recibía cariño, sino que siempre estaba dando. Porque yo me acuerdo que me apoyaba en sus rodillas y ella no sabía qué hacer para demostrarme cariño. Y de repente me ponía la mano y me hacía así. Y eso era todo. Y eso era un signo de que no había la falta de cariño, pero ella siempre entregándose por los demás, aunque no lo vieran ni hubiera recibido a cambio nada de eso. ¿Y no les llamaba la atención de que esas personas tan potentes, ¿no? Como que esa entrega les implicaba sacrificio, pero uno podía reconocer también que esas personas eran plenas o eran libres o eran felices? Porque se entregaban tanto que a lo mejor podrían desvivirse tanto perdiendo lo que ellos eran. ¿Cómo ustedes fueron dándose cuenta que ellos pudieron lograr conjugar ambas cosas, que además de esa entrega que hacían, ellos también, además del sacrificio que hacían, se iban sintiendo plenos? ¿Captaron eso en estas personas o en estos referentes que ustedes les tocó ver? ¿O eso les generó cierta pregunta también? No, a mí me generaba cuestionamiento. ¿Te generaba cuestionamiento? Y decía, ¿cómo dar tanto? Y cuando yo veía, yo sentía que no se le retribuía. Cuando era chica, uno como niña, ¿por qué no le da más cariño, no la respetas más? Exacto. O, no sé, o más gracias, no sé. Claro. Bueno, también mis papás también nos enseñaron también la entrega, porque trabajar toda una vida por formar la familia. Mi papá tenía un genio terrible, era muy cariñoso con nosotros. Me acuerdo que me recibía, me ponía en las piernas, pero a la hora de los cues de trabajar y lo demás, era así. Y yo pienso en mi mamá, la entrega que tuvo que tener y la paciencia con mi papá, porque antes no era como ahora, de que ya si no congeniamos bien, si no te amoldas a mí, me voy, nos separamos. Pero mi mamá ahí estaba, sobrellevando a la familia por amor a nosotros, se entregaba y se sacrificaba. Con todo el trabajo que significaba criarnos a nosotros y tolerar el mal genio de tu esposo. Claro. ¿Ah? Pero eso hoy día como que tú lo miras hacia atrás solamente para poder dedicarnos a mirar ese punto. Tú miras, te cuestionas, porque tú descubriste finalmente otro concepto de entrega, Claro. ¿o no? Sí. Sí. Después cuéntanos por favor ese concepto de entrega que lograste. ¿Tú qué te generó a ti ver eso en las personas que te rodearon? Me pasa algo parecido que Sandra, como ¿Sí? que no lo entendía. No lo entendiste, claro. Porque de hecho yo hasta ahora veo y no sé de dónde sacaban la fuerza. Exacto. Porque entregarse de esa manera sin un sentido profundo es como para mí es como absurdo. Claro. Ahora, igual recibí de mis padres la fe, una fe
no una fe grande, como decir así de altar, pero siempre tuve una conexión con la iglesia. Claro. En el colegio, fuimos a un colegio católico. Mi mamá participaba en las comunidades eclesiales de base, que se llamaban en esa Sí, me época. acuerdo, por supuesto. Y siempre tuvimos si bien no fuimos una familia así como de oración, pero sí yo experimentaba el amor. Ahora no sé de dónde ellos sacaban la fuerza, me imagino que de Dios, porque todo proviene de ahí, pero como que no era un acto consciente, sino que ellos como naturalmente se donaban, amaban a sus hijos, a lo mejor de una manera natural, no tiene por qué ser perfecta. Exacto. Pero yo experimenté eso, de siempre. Siempre me sentí muy amado por mis padres. Sí. Oye, pero me llama mucho la atención de que hoy día ustedes eso lo ven distinto y ustedes lo viven distinto, ¿no? Sí. ¿Sí? Les invito a que saltemos al hoy, porque es muy interesante. Aprieta por favor el hoy. El play es el siguiente. Play. Que no veo. Porque no ando con ese. Oye, pero como mirando hoy día, ¿de qué manera hoy día ustedes viven la entrega? Estamos frente a una familia amplia, ¿no? Son 7 hijos, ustedes 2, contaban que hay 2 más también allí en el cielo que nos acompañan. Ha cambiado el modo de entender la entrega, ¿no? Ustedes miraban a sus padres, miraban a sus referentes, pero también ustedes como que andaban buscando vivir de otro modo la entrega. Y la experiencia cristiana u otro les permite también madurar esa noción, ¿sí? Y es muy interesante notarlo porque finalmente ustedes hacen un camino de poder decir, mira, ya, esto es lo que yo quisiera vivir. ¿Cómo llegaron a entender esta nueva concepción de la entrega? O sea, ¿o de qué manera viven ustedes la entrega cada uno personalmente? Una pregunta muy profunda, ¿no? Sí, pero quizás nos pueden dar contexto, nos pueden compartir qué hacen, cómo viven, cómo se van dando cuenta que realmente están viviendo la entrega que ustedes han descubierto, ¿sí? ¿En qué medida, Sandra, tú te has encontrado, ¿no? A ver, bueno, yo después de que vi que ya mi destino era casarme, ya encontré al Alex, gracias a Dios, y empezamos con la familia, y yo con cada adición de un hijo más, era para mí como pasar una clase, porque tenía que irme dando cada vez más. Sí, po. Darse más. Al principio me costaba mucho. Yo me acuerdo que con mi primer hijo, recién con el primero, ¡ay, me costó tanto! Y yo me acuerdo que habían días en que llegaba el Ale. Yo lo conozco por Luis, pero tú le dices Ale. Yo le digo, es que su segundo nombre yo lo conocí como Ale. Yeah. La cosa es que él llegaba del trabajo y yo a veces estaba tan asfixiada que tenía que salir. Y caminaba como media hora. De noche. Sí, pues. Pero era tanto el asfixiamiento. Yo sentía que me faltaba aire, respirar, no escuchar solo llanto. Y después todo ese rato meditaba. Le pedía al Señor que me ayudara. Y después volvía de nuevo al departamento. Y el Ale no me preguntaba nada. ¿Nada? Él no me preguntaba nada. Llegaba suponiendo, porque en realidad yo ahí está el conocimiento que importa tanto después entre las personas. Ay, cuéntanos. Porque yo no soy de mucho bla bla. El Ale sabe que yo necesito mi silencio. Yo no sé cómo, amando tanto el silencio, porque yo realmente lo aprecio. Y siempre ha sido así. ¿Te gusta mucho el silencio? Me gusta mucho, incluso en algún momento pensé en ser monja. Pero el padre me dijo, no. ¿Ya? Y ahí cambió la veleta. La cosa es que, y ahora estoy metida en un mundo donde hay pura bulla a mi alrededor, en que no me dejan pensar. A veces cuesta hasta pensar. Es increíble con los hijos lo que cuesta. Pero
Bueno, creo que me fui muy... No, estamos ¿Me corre muy mucho? bien. No importa. No, porque de la manera que hoy día estás viviendo, tú dices que te gusta mucho el silencio, pero que también estás en medio de muchas palabras, a lo mejor ruido, pero igualmente vas viviendo la entrega y has ido comprendiendo poco a poco a partir de ello. Claro. Como que tienes tu momento de silencio para poder entender cómo lo vas viviendo. Ahí vamos. Claro. Entonces, sí, vamos súper bien. Cuéntanos, por favor. Y, bueno, como le decía, ha sido cada paso con cada uno de mis hijos porque he tenido que ir cediendo cada vez más tiempo mío, más dedicación. ¿Ah? Ahora yo tengo que darme por mis hijos y por mi esposo. Claro. Si hay algo que yo tengo claro, gracias a Dios, que hemos podido mantener nuestro matrimonio juntos porque hay que aprender muchas cosas cuando uno se casa. Primero, que si tú quieres hacer feliz a los demás, vas a tener que dejarte atrasito. Y no lo digo desde un punto de vista así como que no, que te va a humillar o que te va a arrestar, porque a veces con estas ideas de ahora tan egoístas de que no, que yo quiero esto, que es mi derecho y que las cosas... No, es que si yo quiero una familia feliz, un matrimonio, yo creo que todas las personas tenemos que aprender a darnos. Incluso es algo que yo le enseño a mis hijos. Por ejemplo, ayer tuve una diferencia de las tantas que tengo con todos mis hijos. Cada vez que trato 5 minutos con uno, con otro ya. Íbamos con el chico de 8 años, ya. Estaba en terapia con fonoaudiólogo y resulta que él quería su media hora de celular de premio porque había ido a la terapia. Oye, pero tenemos que hacer los ejercicios. No, es que tú me impones esto y esto otro. No, mamá, y no sé qué. No quiero. Ya le digo yo, bueno, ya, vamos. No hay nomás, no hay premio entonces. Yo le digo, después pasan unos minutos y sigue solo. Después de a poquito me va dando la mano. Me hace un cariñito porque sabe que hay algo que está mal. Claro. Yo le digo, mi amor, tú eres chico, tú tienes 8 años, pero tienes que aprender, le digo yo, desde chico, que las cosas no siempre se te van a dar a tu gusto. Yo le venía diciendo, tú tienes que aprender a que vas a recibir muchos no en la vida y para que seas una persona feliz cuando grande, tienes que aprender a que te vas a sentir frustrado muchas veces, pero tenés que salir adelante y tenés que aprender que todos tenemos que dar algo. Uno tiene que dar algo. Tú me tienes que dar ese trabajo con la fonoaudióloga, tú tienes que hacer tu ejercicio, yo te tengo que llevar, no me dan ganas, me gustaría quedarme descansando en la casa, pero tengo que ir contigo, subir, estoy cansada, hice el almuerzo, le dije yo, pero te tengo que llevar a la fonoaudióloga porque así yo te cuido, te ayudo a ser una persona más grande, que pueda hablar bien, que no tenga problemas con sus compañeros al comunicarse. O sea, te estoy dando herramientas para que tú te realices. Pero entiendes, tú tienes que dar algo. No es puro derecho, es deber. Y a eso les cuesta mucho a los niños chicos entenderlo. Es que, pero hay que... Sí, nos ponen como en una situación, claro, porque vivir la entrega hoy, las personas están esperando como recibir. Sí. Pero en tu caso, tener 7 hijos, un marido, ¿no? Has empezado a entender que cada uno tiene que entregar. Pero tú todo el rato también te estás entregando. Entonces, qué gestos o de qué manera tú también te vas dando cuenta que eso va teniendo sentido? ¿Cómo ves tú, Luis, Alex? Que cada día esto de la entrega en su familia, que lo leo como demandante, pero lo leo con una fuerte claridad también de que quieren vivir eso. ¿Cómo lees tú la entrega hoy en tu familia? Bueno, yo soy el 8º hijo. También te tienen que arreglar ahí. Es que por más que parezca chistoso, pero yo pienso que la mujer, la esposa, ¿sí? Tiene que darse a los hijos y al esposo. Okay. Pero Okay. ojo, que siempre el matrimonio empezó de a 2. Claro. Y si hay algo nosotros le hemos dicho de chico a los hijos, especialmente a mi esposo siempre les recuerda porque empiezan, ay no, la mami es mía, la mami es mía. Y entre todos, hasta los grandes, por decir a los chicos, los grandes, no, yo llegué primero, no. Y mi esposo siempre los hace aterrizar, le dice, no,
la mami es mía, yo me casé con ella. Ustedes vinieron después, son un agregado. Que sí, vayan acostumbrándose, pero muchas veces hay que estárselo recordando. Pero es hermoso también, como lo dices, porque cuando nos casamos nos entregamos, ¿no? Como que Sí. eso es lo que tú quieres decir finalmente, ¿no? Sí, ¿Eh? mira, nosotros, bueno, todas las vidas son etapas distintas. Nosotros, Sí, claro. la fe nos llegó antes del matrimonio. Ok. Entonces tuvimos esa experiencia de nosotros, yo andaba buscando una esposa, quería una mujer cristiana, de fe, Mira. que me ayudara a rezar, a orar, porque yo veía que mi oración era muy, muy pobre. Entonces necesitaba un complemento. Ok. Me sentía solo en la vida. Como en el texto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, sí, Yo sentía esa soledad, esa falta de alguien. Como la Sandra dice, ella al principio quería ser monja. Yo en algún momento también pasé por ese proceso de discernimiento, ¿Qué? de cuestionarme, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí? Exacto. A lo mejor quiere que sea sacerdote, porque yo ya tenía 30 años y veía que no formaba una familia, no me enamoraba, si me enamoraba me duraba poco. Claro. Entonces le pedí al Señor que fuera manifestando su voluntad. Ok. Yo en mi interior quería como casarme, sentía esa llamada. Pero ¿y si no aparece si no aparece nadie? Yo me siento llamado, pero Me ¿dónde siento está? llamado, pero si tú, Señor, has creado a esa mujer para mí, bueno, dime dónde está, porque yo no la veo. Claro. Entonces cuando conocí a Sandra, Ya. ella me dijo, no sé si se acuerda, pero ella me dijo, Mira. no sé si tú sabes, no sé si tú sabes, me dice, pero uno tiene que tener todos los hijos que Dios quiera. Ya. Entonces yo dije, wow, por aquí va. Ok. Entonces, escucharlo de alguien, Sí. bueno, nosotros tenemos mucha historia, cómo nos conocimos y todo, pero básicamente fuimos construyendo, o fuimos dándonos cuenta de esta llamada al matrimonio y a acoger los hijos que Dios quisiera. Ok. Entonces, yo conocía matrimonios con muchos hijos y veía que ellos experimentaban también que en la entrega hay un sufrimiento. Mira. ¿Sí? Si no es esto pura felicidad, hay felicidad, sin duda, pero hay que pasar por la experiencia de la cruz. Ok. Ese es el misterio, eso es lo que el mundo no ve, que a través de este sufrimiento se puede ser feliz. Y yo me gozo mucho el matrimonio, me gozo mucho los hijos, con sus problemas, Con su sufrimiento. con su también. sufrimiento del día a día, pero en el fondo experimento que me siento realizado. Me Ok. siento realizado como esposo, me siento realizado como padre, como hijo también en su tiempo. Y eso es yo diría que eso es como, si hay algo que podemos decir, es que hay que arriesgarse, como Abraham, que salió de su pueblo sin saber para dónde iba, con la promesa de una tierra, de una herencia, de unos hijos. Y nosotros decidimos hacer ese salto a la fe, esa invitación realmente a vivir y a ser felices con los planes de Dios. Ujú. Sí. Porque uno puede ser feliz a la manera del hombre, a la manera del mundo, teniendo dinero, farreándoselo, viviendo desenfrenadamente, pero hay una invitación que está como oculta, es como la Matrix, como que Hay uno algo sabe ahí. que hay algo Mm. y hay que arriesgarse a dar ese salto. Sí. Nosotros decidimos arriesgarnos a tener todos los hijos que Dios quisiera, sabiendo que es la voluntad de Dios y sabiendo que detrás de este sufrimiento hay una resurrección. Y eso es lo que yo experimento en el día, siempre, todos los días, con mayor o menor intensidad, siento que viviendo de esta manera se es feliz, o por lo menos yo lo experimento. Sí. Hagamos un alto porque en esta primera parte terminan diciendo
que han descubierto la entrega desde un momento en que se miran y dicen, oye, tenemos que recibir todos los hijos que Dios nos regale, pero también con una noción de mucha realidad. Como que la realidad, todo lo que embarga, ¿no? Se puede vivir también de manera plena, ¿no? Pero hay que ir descubriendo eso. Vamos a retomar en unos minutos más el tema de la cruz, el tema de la resurrección, el tema de cómo la entrega también se va comprendiendo paulatinamente, ¿no? Que no es solo abandono, sino que también es ofrecimiento, es amor, ¿no? Entonces, creo que esto está muy interesante porque de algún modo estamos reconociendo que la entrega tiene un motor fundamental, pero también es para poder vivir de manera conjugada, ¿sí? ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Vamos y volvemos para poder seguir hablando con Sandra, Alex, Luis, ¿no? En tiempos de conexión. Vamos y volvemos. Bienvenidos de vuelta a Tiempos de Conexión. Estamos hablando con Sandra, con Luis, que Sandra le dice Alex, sobre el valor de la entrega o cómo vivir la entrega hoy. Nos quedamos detenidos en captar que la entrega, a la luz de su experiencia de fe, porque eso es lo que nos llama profundamente la atención, de que ustedes son un matrimonio y una familia cristiana, católica, ¿no? Y ustedes han incorporado descubrir que Jesús pasó por la cruz, pero también se vive desde una lógica de la resurrección. Pero en el transcurso de su historia, ustedes llevan hartos años juntos, han ido también captando que hay que pasar por esta cruz, ¿no? Por esta noción a veces de muerte también, para poder alcanzar la resurrección. ¿De qué manera experimentar esto de la cruz, pero también mirando hacia adelante, les ha permitido entender bien cómo uno tiene que vivir la entrega, cómo uno tiene que ir de algún modo, no sé cómo más preguntarlo, pero cómo ustedes lo han detectado y cómo lo viven constantemente? A lo mejor, Luis, tú nos podrías compartir un poquito más cómo lo fueron descubriendo, porque finalmente la vida cotidiana se hace a la luz de una experiencia cristiana, entonces eso no es menor. Las personas a veces regularmente viven nomás y a lo mejor aceptan lo que les ocurre, pero ustedes lo aceptan desde una noción cristiana, entonces eso creo que cambia completamente la manera, el modelo o el modo de vivir en familia. Entonces, si nos puedes compartir cómo lo hacen, cómo lo viven. Sí, yo diría que esa es como la novedad. En el fondo la entrega es como una manifestación del amor. Y nosotros experimentamos que esa fuente viene de Dios. O sea, Dios es amor, dice San Pablo. Sí, claro. Y de ahí vienen todas esas virtudes, la entrega, la solidaridad, todo lo que uno pueda vivir viene de ahí, viene de esa raíz. Y hay que cuidarla mucho, porque es muy fácil perderla, porque el demonio existe y el demonio quiere siempre destruir las cosas que vienen de Dios. Entonces, esto de tener hijos, nosotros podemos decir con alegría que todos nuestros hijos están en la iglesia, por ejemplo, que estamos viviendo esta experiencia de amor, de donación, de entrega en los hijos. Y también saber que los hijos son para Dios en el fondo. Nosotros tenemos hijos no porque nos guste tener hijos, porque uno experimenta un sufrimiento, como lo dice Sandra, que hay que donarse, hay que estar viviendo, hay que sacrificarse, pero con un sentido, ¿ya? Y eso es lo que nosotros creemos que trasciende. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, ustedes existen porque Dios existe, Cristo existe, su iglesia existe, nos ha dado la fe a nosotros y ustedes son fruto de la fe, fruto del amor, fruto de que nosotros experimentamos de alguna manera con nuestras debilidades, porque los hijos no son tontos, saben, conocen a sus padres porque viven con nosotros permanentemente,
saben que somos débiles, saben que necesitamos la confesión, pero a pesar de nuestro pecado, hay que cuidar este tesoro, que es Cristo, porque somos vasos de barro, lo experimentamos siempre, pero el Señor nos ha regalado esta perla preciosa que es vivir la fe en una familia, con hijos, transmitirle la fe a los hijos, decirles lo importante, que ellos son fruto de eso, son fruto de la fe, y tratamos de ir conociendo, amando y sirviendo mejor al Señor, que esa es nuestra misión. No sé dónde lo leí, pero sale en el catecismo, no sé, que a mí se me quedó grabado, conocer, amar y servir a Dios, esa es nuestra misión. Y también conocer, amar y servir. Conocer, amar y servir. Así, entonces, así, uno conociendo al Señor en su iglesia, con lo que nos enseñan, el catecismo, el anuncio de Jesucristo, con las prédicas, vamos conociendo al Señor de mejor manera y lo vamos pudiendo amar. Y cuando uno quiere entregarse de esta manera, en este amor, nace el servicio, nace el servir. Y nosotros, nuestro tiempo va dedicado principalmente al amor nuestro, como pareja, como familia, no descuidarlo, y el amor a los hijos, transmitirle la fe a los hijos. Oye, ¿en qué gesto ustedes tienen así como, por ejemplo, concretos? ¿Se juntan una vez a la semana a comer todos juntos? No sé, ¿hay gestos que ustedes manifiestan que tienen así como familia, que van reconociendo que todos tienen ya que entregar su espacio, su tiempo? ¿Qué actividades? Porque son tantos. ¿Cómo van viviendo esta entrega y qué gestos van desarrollando como pareja, como familia? Si nos pueden compartir alguna anécdota quizás también a partir de ello. ¿Ah? Son tantos que se vienen a la mente. Sí. A ver, por ejemplo, como familia, yo creo que siempre es importante el tema de compartir tiempo juntos. Yeah. Ahora, cuesta mucho. Yeah. Bueno, a nosotros nos cuesta porque somos tantos, cada uno es tan diferente en su onda, por así decir, los hijos de la universidad, los chicos del colegio, él hace su trabajo, yo en la casa, pero hay que buscar instancias como sea para reunirse. Nosotros las principales instancias en general se dan en las 11. En las 11. Gracias a la pandemia se dan también en los almuerzos, que antes eran privados de mí, ahora el Ale puede compartir eso con sus hijos. Qué bueno. Conmigo. No siempre, porque hay que atender otras cosas. Yo ahora también me toca de repente ausentarme en la casa porque tengo que preocuparme de mis papás, que ya están viejitos, etcétera. Los fines de semana, vital los almuerzos, que tenemos que estar todos juntos. Ya. ¿Ah? Sí, sobre todo y se han ido sumando nuevos, ¿o no? ¿Todavía no? No. Conchito de 6 años. Pero el almuerzo, yo diría que es sobre todo después de misa, porque la misa a mediodía, y después en el almuerzo dominical siempre estamos todos juntos, tratamos de cuidarlo, y no solamente comemos, sino que preguntamos, bueno, ¿y cuál fue el evangelio de hoy? Ah, mira, conversan de eso. ¿Sí? ¿Qué les dijo? ¿De qué se acuerdan? ¿Qué dijo el padre? Y nosotros aprovechamos esa instancia de reforzar también la fe, de ver cómo están los hijos, de que conversen. Esa es como nuestra instancia de familia, el día domingo, el momento, la hora de almuerzo. Y hay que aprovechar cada instante también de traspasar la fe, de formar a los hijos, de ver en qué están, cuáles son situaciones, si tienen alguna crisis, algún peligro. Sí, claro, hay que estar súper atento a eso. Hay que estar atento porque este fruto, esta perla preciosa, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Me gustaría mucho ver cómo se imaginan este futuro. Les tinca, ¿no? Ver cómo visualizan. Sandra, este es el forward, si lo puedes apretar, por favor. ¿Ah? Gracias, súper bien. ¿Cómo miran hacia adelante, estimado patrimonio, estimada familia? ¿Cómo quisieran ustedes seguir viviendo este valor
de la entrega en su matrimonio, entre ustedes dos, como dijeron, pero también entre esta familia que se ha ido conformando. ¿Cómo quieren, cómo se imaginan? ¿Qué te imaginas tú, Luis, para aquí, para adelante? Bueno, hay que vivir como nos manda la iglesia nomás. Y nosotros decíamos, hay una frase, no sé dónde la hay, vivir célibes hasta el matrimonio y fieles hasta la muerte. O sea, el Señor nos ha llamado al matrimonio y tenemos que vivir esa experiencia hasta el último día de nuestras vidas. Que es lo que dijimos en nuestro matrimonio también, hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Y con respecto a los hijos, bueno, la Sandra tiene mucha más fe que yo, es súper creyente. Ella quiere que todos sus hijos sean sacerdotes. ¿De los verdad? 5. ¿De verdad? Sí. ¿Tú estás rezando por eso? Sí. Yo hace años que rezo siempre por eso. Y tengo la certeza de que tarde o temprano los va a llamar. Ahora es algo que yo lo digo. Sí, claro. Yo se lo digo a Lale, de repente lo converso con mi hermano. Pero no lo difundo mucho. ¿Por qué? Porque los niños hay que dejar que el Espíritu Santo vaya haciendo su trabajo ahí en ellos. Claro. Y para que nunca sientan una presión. Pero yo sería feliz que todos fueran sacerdotes. ¿Y de dónde nace ese ímpetu que sean sacerdotes? ¿Qué hay en ese anhelo que tú rezas? Yo creo que lo principal es que yo encuentro que es como lo ideal. Okay. Yo encuentro que la realización ideal en un hombre y una mujer es ser sacerdote y ser religiosa. Okay. Claro que es difícil para entender. Yo sé que hay gente que me dice, está loca. Pero es que este mundo está muy difícil. Ahora yo sé que hay otra alternativa. Sí, claro. Pero por eso yo se lo doy al Señor. Si siempre uno tiene que pedirle al Señor, pero siempre con la última frase no puede faltar. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Claro. Pero para mí sería como lo ideal, porque yo sé que el amor pleno, el amor perfecto, solo se obtiene de Dios, porque nosotros los seres humanos somos imperfectos. Claro que nos vamos a purificar, a lo mejor nos purificamos más en el matrimonio, porque se vive más roce, más diferencia, eso de que tú das y de repente hay situaciones que sientes que, ay, no me están dando lo que me podrían dar, o lo que a uno le encantaría recibir. Claro. Y golpe porrazo, pero eso es porque somos imperfectos. Y es un desafío constante, po. Claro. Un desafío constante. Yo también experimento lo que te pasa a ti, como que uno a veces no sabe, uno sabe que quiere entregarse, pero también uno está a la espera también de algo, ¿no? Pero cómo se va resolviendo con el otro finalmente esto, o sea, ¿qué le podrían decir a ustedes a los matrimonios que a veces, ponte tú, duran tan poco, a veces duran muy poquito, como que se enojan un rato y ya se acabó la entrega, ¿no? ¿Qué hace madurar a un matrimonio que lleva muchos años? Sabiendo estas dificultades, como estas precariedades que también a veces tenemos como seres humanos, porque somos seres necesitados también, necesitamos sentirnos amados, sentirnos acompañados, pero igualmente nos vamos dando cuenta que estamos en torno como a un proyecto, y que el proyecto no se corta tan rápido, pues. Entonces, ¿qué le podrían decir ustedes como los matrimonios que van quedando? Porque hay gente que no se casa. No, pues no se casa. Entonces lo primero es invitarlo al matrimonio. Okay. A vivir su sexualidad como manda Dios, claro, en la iglesia, y sobre todo discernir, porque finalmente yo creo que hay tantas separaciones porque no hay muchos llamados al matrimonio. El matrimonio es algo serio, no es como para tomarlo así como para la chacota. Entonces discernir primero si realmente estoy llamado a vivir mi fe en el matrimonio, porque es para vivir la fe en el matrimonio. Sí, claro. Y si realmente es una ayuda, bueno, animar a los jóvenes a tener ideales, porque hoy día todos conviven, se van a vivir sin estar casados. Tratar de escudriñar
de ver, de ir más allá, de tratar de que esta vida no es solo placer, solo obtener del otro lo que uno necesita, sino que es una experiencia mucho más profunda de realmente de poderse realizar en el matrimonio. Entonces, si alguien quiere, yo lo invito a dar ese paso, a arriesgar, a fiarse de Dios. Las cosas no van a ser fáciles, no son sencillas, pero la certeza de que esto es una vocación y que Dios va adelante es lo que uno en eso puede descansar. Porque cuando vienen los momentos difíciles de mandarse a cambiar, de las crisis, yo por lo menos recuerdo en los momentos del matrimonio, con dolor, con enfermedad, con salud, en la pobreza, la prosperidad, y hasta que la muerte nos separe. Entonces, saber que esto no es voluntad nuestra, sino que Dios va adelante, Dios lo quiere realizar para que esto sea un testimonio para los demás. Sí. Y en tu caso, Sandra, ¿cómo consideras que podemos, o qué te gustaría aportar a tus hijos, a tu familia, a la sociedad, desde este valor que poquito a poco nos fuiste contando que has ido descubriendo que quieres vivir en tu persona, ¿no? ¿Qué esperas tú aportar aquí para adelante, ¿no? Con tus hijos, ¿qué te gustaría decirle a tus hijos, a tu familia o a la sociedad a partir de este valor? Bueno, yo lo que creo que me gustaría decir es, por ejemplo, que es tan bonito uno poder entregarse. El amor es algo que todos anhelamos, pero que es difícil que obtengamos. Ahora, siempre existe la posibilidad de que alguien te defraude, pero lo lindo del amor es tú dar sin querer recibir. Ahora uno siempre quiere recibir un poquito, aunque sea un poquito, pero hay que conformarse con ese amor que tú vas a ir recibiendo y de a poquito, porque la otra persona también tiene que aprender a dar y amar también. Y yo creo que en un matrimonio, para que surja la entrega, lo más importante es uno empezar a pensar en que tú tienes que hacer feliz a la otra persona. Por ejemplo, porque si nos casamos, el hombre y la mujer son una sola persona. Entonces yo tengo que dejar de partida, cuando uno se casa, de pensar solo en mí, tenemos que pensar en los dos. Y que una de las herramientas más fáciles, diría yo, siempre con la ayuda de Dios, el tema de uno querer hacer feliz a la otra persona. Sí. Y en los detalles pequeños, de repente tú sabes, uno va conociendo a la pareja, a la persona, a tu esposo, a tu esposa. En este caso, Luis. Claro, en este caso al Alex. En este caso, y uno sabe qué cosas necesita. Sí. De a poquito uno va aprendiendo y conociendo a la otra persona. Sí, un detallito no cuesta nada. De repente el detallito de el besito, el abrazo, pero un abrazo así, un ratito, quedarse así, que la otra persona sienta que tú la quieres, que tú lo amas, que es importante para ti. Oye, a mí me asombra cómo te mira Alex cuando tú cuentas. Para aprender. No sé, pues a media mañana un cafecito, que tendrá frío, algo calentito, tendrá hambre, algo para comer. Si tú ves a esa otra persona, la cosa es siempre pensar en el otro. ¿Qué necesitará? ¿Qué necesitará? ¿Cómo le habrá ido en su trabajo? Interesarte siempre en la vida del otro. El otro está trabajando, ¿cómo está? ¿Cómo te van las cosas ahí? Muy estresante, ¿cómo fue la reunión? ¿Estás tranquilo? ¿Se arregló tal problema? Y escuchar también, pues. Uno tiene que aprender a entregar poniendo el oído también, porque todos necesitamos comunicarnos. Todo. Y qué rico es saber que la otra persona se interesa en lo que a ti te gusta. O escucharla, darle el tiempo de que te diga, aunque sea un tema de repente que a ti no te interesa. Pero resulta que escuchar a la otra persona que te tiene algo que contar, que a él
a él le atrae, que a él le puede gustar. ¿Cómo has experimentado eso tú? ¿Ah? ¿Cómo te va en eso? Sí, yo lo siento como una llamada la que ella hace, porque yo no soy muy afectivo. Mira. Yo no, por mi formación, mis papás tampoco son afectivos. Ellos sí manifestaban mucho amor haciendo cosas. Exacto. Qué sé yo, haciendo el almuerzo, preocupándose, te falta esto, pero eran poco afectivos. Yo nunca escuché un te quiero, te amo, hijo. Entonces a mí me cuesta mucho expresar el amor con palabras. Okay. Y la Sandra es todo lo contrario, ella es muy afectiva. Ella agarra a los niños, te amo, besito. Y yo la quedo mirando así. Pero ¿cuál es tu forma? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? De manera yo lo experimento como lo recibí de mis padres. Mira. Trabajando, proveyendo, estando siempre ahí presente, en eso, estando ahí, más que diciendo cosas, haciéndolas. El cafecito se lo ofrezco, o de repente llego con una plantita, le gustan mucho las plantas, o le traigo chocolate. Pero sin duda la mujer es mucho más afectiva, es mucho más de piel, mucho más de sentimiento. Los hombres, bueno, por lo menos yo soy más tosco, más... Y en eso nos complementamos. Pero tienes tu modo, ¿no? Tienes tu modo. Lo relevante es que, como decías tú, hay que tratar de entender también el modo de la entrega del otro. Claro. Tengo que reconocer que ustedes cuentan, y es muy similar a lo que me pasa a mí también. No, pero esto de ir entendiéndose, porque tenemos diferentes maneras de entregarnos. A veces hablamos, o a lo mejor hacemos más silencio, pero yo creo, no sé si les pasa a ustedes, pero como que uno poco a poco se va dando cuenta si realmente el otro se entrega de este modo. Como que uno empieza a darse cuenta de esa certeza, y eso permite seguir caminando. Si bien a veces como que añoramos este abrazo, añoramos esto, pero ese no va a llegar porque la otra persona se ofrece o se entrega de otro modo, pero lo está haciendo igual, ¿no? Ahora, en eso hay algo importante, porque siempre en el matrimonio nos tenemos que ir adaptando, y es un complemento, eso es lo lindo. Es como la canción esta del, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El guatemalteco que decía, te gusta el lino, a mí el jeans y no sé qué. El matrimonio es un complemento. Es un complemento. Entonces, por ejemplo, yo ya conozco también a mi esposo, que yo sé que me manifiesta el amor de otra manera. Exacto. Yo sé y siento su cariño, de repente se preocupa de lo que yo necesito, y siempre si yo necesito algo, aunque sea una cosa miserable, él llega al tiro con eso. Mira. Y siempre llega con lo mejor. Mira. Por ejemplo, ¿sabe que me gustan los chocolates? No me va a traer un recito, me trae un buen chocolate. Y siempre anda buscando así como la perfección en sus regalitos, que yo sé que vienen con todo su amor. Mira. ¿Entiendes? Siempre se preocupa por mí, de que yo no esté sola, que no ande insegura, se preocupa ahí, chicotea a los hijos de que, y la mamá, y no me la dejaron sola, y esto está otro. Preocupado de ti. Claro, siempre está preocupado. Entonces, el tema es que nos complementamos. Eso. Y uno tiene que aprender a leer en el otro su forma de expresarse, y uno expresa su forma, y al final ocurre una especie de simbiosis, y uno se va complementando con el otro. Ahora el Ale me abraza y aprende a expresar ese amor, y yo aprendo su forma, y así nos vamos aprendiendo. Exacto. Qué bonito eso que dijiste, nos vamos aprendiendo. Claro, porque por ejemplo, yo siempre me acuerdo, me quedo grabada cuando estábamos pololeando, y yo me acuerdo que llevábamos un tiempo, y yo me acuerdo que le dije que lo quería mucho. Y él como que me escuchó, pero después al rato así como que le sonsaqué, y que no me creía, que yo lo quería. Yo le dije, pero ¿y por qué no te voy a querer? Como que se le hacía difícil creer que alguien lo quisiera tan luego. De que a lo mejor llevábamos muy poco tiempo. Pero es posible, po. Y hasta que al final se dio cuenta que era verdad. Que era verdad que lo quería. Pero no,
lo otro, importante que no quiero que se me vaya a quedar en el tintero, que la entrega también se enseña. Eso es súper importante en la familia. Por ejemplo, y uno es importante hacerla explícita. Okay. Es enseñarla a los hijos. Porque nosotros de repente, por ejemplo, yo a veces tengo que educar a mis hijos en que comprendan al papá. Yo les digo, porque de repente, claro, como todo niño quiere todo el cariñito, y todo lo que es enojo, reprensión, cuando uno los endereza, los corrige, ya, es como que no me quieren. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante, uno enseñarle a los hijos que yo les digo, mira a tu papá, y enseñarle, mira a tu papá todo lo que te quiere, les digo yo. Mire, ¿y por qué te compró esas cosas si él sabe que no sirven para nada? Porque yo soy súper así, no le ando comprando cuestiones. ¿Y sabes por qué te compró eso tu papá? Y lo hago reflexionar, hacerlo reflexionar a los más chicos. Porque te quiere, mi amor, por eso. Claro. Porque es una cosa que sabe que a mí no me gusta, que se acumulen de repente juguetitos, qué sé yo, esos famosos ramen que ahora están de moda, ya a mi hijo le encanta, ya el papá se los compra. Esa es una forma de expresarte el cariño que tiene el papá. Ahora, tú llegas y yo les enseño, y las mamás tenemos que hacer eso, de enseñarle a los hijos, mi amor, ¿y le fueron a dar el besito al papá? Ya, pues, si no soy solo yo, ya lávese las manos a saludar al papá, a darle el besito. Porque de repente pasa mucho eso, que de repente se crea como, no sé cómo explicarlo, como dos mundos, de que con la mamá yo me comporto así, con el papá así. Yo le digo, no, si el papá también necesita cariño, que sí, ya, vaya a darle un besito de esos ricos que usted sabe dar, y un abracito, para que el papá sepa que tú lo quieres. ¿Entiendes? Lo otro que nosotros también le enseñamos, porque como tenemos una hija discapacitada, nosotros le decimos, mira, aquí no tienen para qué salir, aquí tienen para practicar toda la obra de misericordia con la Clary. Ya, a ver, mira, está sacando la lengüita a la Clary, tiene sed. ¿Qué le va a ir a dar agüita? Unas gotitas de agua. ¿Qué le va a ir a dar la comida a la Tali? Se está quejando la Tali, vayan a mirarla. Es que hay que enseñarle a los niños, porque si no, después se forman esos adultos indiferentes a lo que le pasa al otro. Ya, vamos trabajando todo en familia, todos nos preocupamos por ella, que es la que más nos necesita a todos. O de repente, por ejemplo, no sé, pues, se pelean dos de los chicos, y yo conozco a mi otro hijo, al que tenga un poquito más de paciencia. Oye, anda a hablar con el otro que está allá afuera llorando, que le pasó esto y esto, y se puso a pelear con este otro. Porque como tengo 5 hombres, son fáciles las peleas ahí, especialmente cuando son chicos. Sí. De ahí de a poquito después se van domesticando y llegando a ser más maduros. Pero así, no sé, tenemos que enseñar todo eso. Como que la entrega, a partir de lo que nos han contado durante esta conversación, es que la entrega hay que entenderla. Como que a la luz de lo que nos plantearon por Jesucristo y la ofrenda en la cruz y la resurrección, poco a poco nosotros hemos ido entendiendo cómo tenemos que entregarnos, y ustedes nos han mostrado como testimonio hoy día en este programa que también ustedes están pensando el modo de entregarse, ¿no? Y que y que perseveran en eso, perseveran también en saber que la entrega es una entrega consciente, es una entrega a veces con sufrimiento, a veces con cruz, pero hay que estar muy pendiente y hay que estar también enseñándola con los demás, que hay que aprender a entregarse y sabiendo el fruto de ello. Nos queda muy poquito, un minutito nos queda de programa. Si ustedes pudieran mandarle un mensaje a las demás familias o a los demás, no sé, esposos, esposas, ¿cuál sería su mensaje final que ustedes quisieran dejar como legado, ¿no? Mira, por favor, fíjense en esto, ánimo en esto, que les vaya muy bien. Esta es su cámara que está ahí, esa es su cámara. Y si quieren decirle algo en 30 segundos cada uno, a partir de este valor fundamental que desde la experiencia de ustedes quisieran que otros pudieran escucharla. La cámara para ustedes. Okay. Principalmente que se fíen del Señor, que se fíen de su iglesia,
que nunca defrauda, que los caminos del Señor siempre llevan a la felicidad. Nunca dejar la Eucaristía, nunca... Eso yo diría que es lo fundamental en un matrimonio cristiano, un matrimonio que no participa de la misa, al menos el día domingo, algo raro hay, ¿no? Entonces, a vivir con un sentido profundo, un sentido de fe, de saber de que siempre Dios está ahí, siempre está presente. Y ánimo nomás, que se puede sufrir haciendo la voluntad de Dios o se puede sufrir pecando. Elijan sufrir por hacer la voluntad de Dios. Ese sería mi mensaje. Ya, a ver, así como que trato de pensar. A ver, yo creo que algo que no hemos dicho así, pero cortito, así como eslogan, de que si hay algo lindo en el matrimonio, que se diferencia a todas las demás uniones que existen entre parejas, es que en el matrimonio es posible lograr darte abiertamente a la otra persona. Y qué lindo es amar sin tener como paredes, ponerte límites en el amor. ¿Ah? Porque en el amor, en el matrimonio, nosotros nos damos completamente a la otra persona buscando hacerlo feliz. Y así vamos a llegar a ser plenos. ¿Ah? Y vamos a saber que el otro, si se está entregando a ti con todo su amor, qué lindo sentir ese amor que no tiene ni un tope. ¿Ah? No hay que ponerse topes en el amor, en el matrimonio. Eso quería decir. Muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por compartirnos su historia. Nos quedan muchas preguntas, nos quedan muchos desafíos también para poder seguir viviendo esta entrega, ¿no? Que Dios los bendiga mucho, que les vaya muy bien, que les vaya extra mega bien, ¿ya? Gracias. Que sea de provecho para los que escuchan y ven. Muchas gracias por haber venido. Queridos amigos, hoy día en Tiempo de Conexión hemos escuchado la historia, el desafío, las búsquedas, ¿no? de Sandra y Luis en torno a este valor profundo que lo reconocieron en la persona de Jesús, pero también ustedes están súper conscientes que quieren vivirlo entre ustedes dos. Entonces, ánimo y mucha esperanza en lo que están viviendo. A los demás los dejamos súper invitados para otro programa, para poder seguir descubriendo cómo estos valores también y principios animan nuestra vida y nos invitan a ser profundamente felices con todo lo que entraña, ¿no? Que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ah? Cuente.